Hola, buenos días, Valentina, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Mila. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por tenerme aquí contigo. Bienvenida a este espacio. Bueno, contaros que tenemos aquí a Valentina, ella es la autora de este pedazo de cuaderno, todo un manual, 13 lunas, cuaderno menstrual para la creatividad, con mandalas uterinos. Bueno, y la tenemos aquí para que nos cuente qué es todo este cuaderno, cómo ha nacido, desde dónde, para qué sirve, cómo usarlo. Así es que nada, bueno, os presento a Valentina, Valentina Raventós, ¿verdad? Ella es Sí, artista y facilitadora de creatividad, ¿vale? Y tiene esa habilidad de empatizar con las personas, de conectar con su energía y ayudarlas a que despierten, a que aflore su creatividad. sí, Lo hace a correcto. través del cuaderno menstrual, ¿verdad? Y también en sesiones y acompañamientos individuales para que ellas puedan sacar el máximo potencial, ¿verdad, Valentina? Sí, sí, es así, tanto a través del cuaderno menstrual como aquellas personas que pues quieran conectar con esa parte creativa de ellas eh, y que necesiten tener más confianza en sí mismas, o sea, porque la creatividad a la final se usa de forma cotidiana en nuestro día a día y no nos damos muchas veces cuenta de esas pequeñas cositas que siempre hacemos que son creativas. Entonces es un poco para eh, explorar ese tema desde esa cotidianidad, o sea, de entender que sí que somos creativos todos los días, de cómo podemos a través de los mandalas, porque mi trabajo realmente con las personas es con los mandalas, es poder ahondar en esa creatividad, o sea, expandirla, desarrollarla, entender que hay otras alternativas, o sea, los mandalas lo que nos ayudan es a buscar esas otras alternativas a una situación en particular, a un pensamiento en particular, a una emoción en particular, a una situación que estemos viviendo en nuestra vida en particular y cómo cambiarla, cómo modificarla y transformarla a través de nuestra creatividad. Qué Entonces, bueno. la parte de acompañamiento va un poco por ahí, o sea, tanto si es por el cuaderno menstrual como si es nada más por querer explorar tu creatividad. Ujú, qué bueno. Pues cuéntanos, Valentina, cuéntanos algo de ti si te apetece y cómo llegaste a este mundo, ¿no? De los mandalas, de conectar con la energía femenina a través del ciclo menstrual. ¿Cómo Sí, nace esta agenda? sí, este cuaderno menstrual nace hace como 2 años y medio. Bueno, hace como 3 años yo empecé a indagar en todo este mundo del útero y la energía del útero y la parte de creatividad en el útero y la conexión con nuestra energía femenina. A raíz pues de mi propia necesidad y curiosidad de entender mi cuerpo, ¿no? Y de entender también lo que estaba pasando en mí, porque pues yo tengo unos miomas uterinos que me empezaron a causar sintomatología. Entonces fue así como que, bueno, yo quiero entender la parte energética de esto, la parte emocional de esto, no solo la parte física, o sea, porque yo siempre he Tus sido maestros. eh, sí, o sea, yo siempre he sido muy, muy creyente de toda esta parte emocional, o sea, que nuestras enfermedades físicas son a raíz de nuestras emociones, o sea, que nuestras emociones provocan de alguna forma todas esas sintomatologías físicas que tenemos. Y bueno, yo llevo ya 10 años también en el mundo de las terapias holísticas, las terapias alternativas, o sea, yo fui terapeuta de masaje tradicional tailandés, profesora de yoga, he diseñado clases para mujeres, de yoga, o sea, para conectar con nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, claro, cuando surgió esta sintomatología en mí, me llevó a meterme de lleno en el tema y por supuesto como cualquier nueva pasión que descubro, pues era estar todo el tiempo ahí, o sea, leer, investigar, hacer algún cursito, algún taller, o sea, para descubrir más cosas sobre el útero.
Y a la par de eso, pues con las clases a las que yo asistía de Qigong con mi maestro, que yo a él de verdad que lo tengo en muy, muy alta estima, porque su forma de enseñar es para mí increíble, obviamente. Entonces, cada vez que él nos hablaba en clase, o sea, que de las estaciones, porque nosotros veíamos las clases según las estaciones del año, ¿no? Entonces, cada vez que íbamos a entrar en primavera, entonces siempre pasamos por un momento de transición de tierra antes de pasar para la primavera. Hacemos todos los ejercicios de primavera durante un mes y medio, 2 meses, entonces otra vez volvemos a la tierra para hacer la transición hacia el verano. Y entonces hacemos los ejercicios de verano. Entonces, en cada clase, o sea, de las estaciones, se plantea toda una como parte teórica que también practicas durante la clase y que te lo llevas puesto ¿Y luego eso? para tu cotidiano. Perdona que Y te corte. entonces, ¿Y eso te sí, llevó a ti, o sea, se te ha unido todo ese aprendizaje con el tema del cuaderno? sí, es que precisamente toda esa ideología, o sea, estar con la temática del útero, más todo lo que me estaba enseñando mi maestro sobre las estaciones, para mí fue ver una conexión ahí Mm, intrínseca, o sea, porque también cuando empiezas a leer, o sea, Miranda Gray, a Eric Idustra, o sea, son 4 fases, entonces no son solo las 4 fases del ciclo, son las 4 fases de la luna y las 4 estaciones del año. Entonces fue una sinergia y una coincidencia, o sea, tener estas 2 temáticas al mismo tiempo, mm. que fue enriqueciendo pues esa idea de buscar que yo quería escribir un primer libro que tuviera más que ver con las estaciones del año y estuve desarrollando unos mandalas para eso, pero luego llegó un punto en que me bloqueé. Mm. Entonces, en ese bloqueo yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para desbloquearme? Bueno, yo puedo Ajá. pintar, o sea, a mí pintar me ayuda a desbloquearme. Y entonces, como para diseñar una herramienta que me ayudase a mí a desbloquearme, empecé a hacer mini mandalas, o sea, unos mini mandalas con forma de útero para desbloquearme yo, o sea, para que me ayudaran a poder escribir este libro que yo tenía en la cabeza de primero. Y entonces, mientras lo estaba haciendo, o sea, también estaba con las herramientas de los registros del diagrama lunar, Mm. de otras autoras, y se me fue ocurriendo esta idea de hacer yo un cuaderno menstrual, una agenda. Y dije, ay, mira, pero Qué bueno. estos mini mandalas, y si hago yo un cuaderno menstrual con mini mandalas para potenciar la creatividad, o sea, y mientras más iba pintando, más se me iba, o sea, se me iba como concretizando la idea y entonces fui armando de práctica. O sea, primero fue mucho la parte práctica de ir diseñando los mandalas, irlos coloreando y sintiendo en mí Mm. cómo se desplegaba pues esta energía, o sea, cómo se iba desbloqueando mi Qué creatividad bonito, y además potenciándola mucho más. qué Y bonito. entonces, claro, a la final, esa primera idea del libro con la que yo estaba bloqueada terminó quedándose ahí, o sea, porque esto se convirtió en el proyecto principal, o sea, me encantó tanto el poder desarrollar una herramienta que ayudase, pues no solo a mí, sino pues en mente Sí. a otras mujeres, Y que además entonces tuya. terminó siendo Y el proyecto. además alquimia, hiciste ahí la alquimia, ¿no? Y se fusionó todo y hiciste tu propio trabajo, que es este manual, que os tengo que decir que a mí me sorprendió. Es un manual tal cual. Tiene una parte teórica, una parte de explicación también teórica de lo que hablas, ¿no? De las lunas, de las estaciones. Sí, 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 Luego sí, otra parte de cómo llevarlo adelante, o sea, cómo ir poniendo sí, todos la guía de los uso del registros cuaderno menstrual, y luego las 13 lunas, o sea, es una 13 ciclos. pasada de manual, no sé si se ve, sí. Mira, ahí No, ahí sí, ahí. están los mandalas para pintarlos, la zona de registros, luego está aquí, a ver si me puedo pasar. Hay un montón de espacio para anotar. Yo que soy mucho de escribir, a mí me gustan mucho los diarios y normalmente lo que es el diagrama se me quedaba pequeño, ¿no?
A ver si encuentro el diagrama. Sí, es que por eso mismo, a mí también el diagrama se me quedaba pequeño para mí, yo siempre necesito un montón de espacio para escribir, y entonces yo dije, jolín, o sea, en vez de tenerlo en varios sitios distintos, en un cuaderno de notas por aquí, en la aplicación otra por allá, y no sé qué, vamos a tenerlo todo A en un mismo reunirlo sitio. todo. Sí, porque si no, al final, a mí me ha pasado eso, que cuando llevas varias cosas entre manos, acabas por no apuntar en ninguna. Es como que te tienes que ir Sí. a tantos lados que al final acabo por no apuntar en ninguna. Y bueno, y de hecho, a mí, en mi vida diaria, también la planificación, me gusta llevarla todo en un mismo cuaderno por ese sentido. Mira, ahora no encuentro el diagrama, pero están, ¿eh? Existen. Sí, 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 de todas Mira, formas, yo los diagramas a ver, llevan ya unas sí. anotaciones para que sobre esas anotaciones te vayas guiando y vayas escribiendo. Y Sí, también es otro un, mandalita en el centro, o sea, está muy, muy completo para cualquier mujer que no haya tenido ninguna conexión con el registro del diagrama lunar, del registro del diagrama menstrual, está muy bien, porque yo muchas veces comparto con las mujeres en sesiones y en los talleres un diagrama, pero un diagrama tal cual en una hoja de folio, ¿no? Entonces, tengo que explicarles, ¿no? Cómo se hace, para qué sirve, qué pueden anotar, ¿sabes? O sea, darles inspiración. Entonces, claro, aquí está todo reunido. O sea, cualquier mujer lo puede coger, empezar a leer, aprender mucho del ciclo menstrual, del sí, ciclo de las estaciones, de temas más de cambios cíclicos en nosotras, ¿no? Y luego sí, sí, sí. tiene las instrucciones de cómo llevarlo adelante, me parece súper completo. La verdad que sí. Sí, la verdad es que en el tema específico del diagrama, de cómo terminó siendo así, con todos los símbolos, para que fuera más práctico para las mujeres de rellenar, yo se lo tengo que agradecer a Ah, mis alumnas del 2017 que tenía un grupito bien guay, o sea, bien chévere, o sea, es que la palabra la tengo en venezolano, bien chévere, que yo les fui mostrando, o sea, la idea que tenía para realizar este cuaderno menstrual. Entonces, el diagrama que yo tenía era con mi letra, o sea, escribiendo en cada espacio las cosas que para mí eran relevantes en ese día, pero claro, yo tengo una caligrafía que yo la puedo adaptar y puedo escribir muy pequeñito en los espacios. Y entonces, claro, mis alumnas cada vez que veían uno de mis diagramas me decían, pero profe, tú porque puedes escribir así de pequeñito, pero es que me pones a mí ese diagrama para yo tener que escribir el montón de cosas que me pueden pasar en un día físicamente, mentalmente, emocionalmente, lo que sea, no, a mí no me cabe en ese espacio tan chiquito. Y entonces de ahí fue un poco cómo adaptar eso que tenemos que apuntar, o sea, que Miranda Gray nos invita a apuntar, o sea, que otras autoras nos invitan a apuntar en ese espacio del diagrama lunar y menstrual, cómo hacerlo de una manera más práctica eh, y solo poner, ¿sabes? Rellenar, o sea, de rellenar y no tener que escribir tanto en ese espacio, sino que la parte de escritura quede sí, para el registro semanal y las hojas en blanco. que Y ya en este espacio quede la información concentrada. como iconos, que luego también a la hora de revisar y verlos, algo como muy visual que enseguida te llama la atención, te salta a la vista. Me gusta esa idea porque a mí me gusta mucho escribir y yo siempre recomiendo mucho escribir porque ayuda mucho a procesar y a sacar dentro de nosotros. Mm, Entonces, claro, en el momento que te pones a desarrollar te das cuenta pues que había más cosas, que había más cosas que a lo mejor apuntando solo dos palabras no te surgen. Y, sí, sí, sí. Valentina, cuéntanos a quién va dirigida esta agenda, ¿vale? O sea, ¿quién la puede usar? ¿Mujeres solo, niñas de primera menstruación o así adolescentes? Mira, mi idea Chicos? es, mi idea es que lo pueda utilizar el mayor número de personas posibles. Obviamente, el primer público objetivo son las mujeres en edad fértil y que menstruan, Mm, porque es una herramienta para que eh, autoexploren su cuerpo, se reconozcan cómo funciona esa parte física
que tienen, y obviamente también autoexplorar lo que son la emocionalidad durante todo el ciclo menstrual, qué tipos de pensamientos tenemos a lo largo de todo el ciclo, entender que no somos solo una mujer, sino que como muchas veces dice Ricky Dutra, o sea, somos 4 en uno, o sea, entonces es una herramienta para esas mujeres en edad fértil que están menstruando, o sea que desde que ya tienes la primera menstruación sería una buena herramienta para empezar a autoconocerse, como las que ya están a punto de entrar en la menopausia, por ejemplo. Incluso yo invito, tengo una invitación para que las mujeres que ya están en ese periodo, o sea, que ya no tienen la menstruación, incluso puedan hacer este trabajo desde el punto de vista de conectarse con la luna, quizás, o sea, ya no tienen la menstruación, pero pueden hacer este trabajo de autoconocimiento conectándose con las fases de la luna. Sí. Entonces, también lo pueden hacer por... Ahí es muy interesante también que ellas se encuentren, ¿vale? Para las mujeres que nos vean que estén ya en plenipausia, menopausia, que encuentren su propio ritmo de nuevo, ¿no? Es como que perdemos la brújula cuando dejamos de ver la sangre, pero seguimos siendo cíclicas y seguimos teniendo esos arquetipos y esos ritmos dentro de nosotras. Lo único que cambian y cada mujer tiene que encontrar su propio patrón de nuevo, su propio ritmo. Además de conectar con la luna, también el interno también me parece muy interesante, sí. Sí, exacto. O sea, pero claro, si no has hecho ningún trabajo de estos previos, este es como una primera aproximación, o sea, te ayuda a acercarte otra vez a algo que no tuviste en años anteriores mientras estuviste menstruando. Entonces, es realmente una propuesta desde las más pequeñas que están en su primera menstruación hasta, ¿sabes? Hasta el día que te mueras prácticamente. Y también está pensada para que los terapeutas puedan utilizar esta herramienta con sus pacientes femeninas. Es decir, que utilicen esta herramienta dentro de la terapia o dentro de la consulta clínica para poder tener una visión más amplia de qué es lo que está ocurriendo tanto físicamente, emocionalmente y mentalmente en esa persona, en esa mujer. Entonces, no solo está dirigida pues a esas mujeres menstruantes, sino también a los terapeutas que pueden utilizar esta herramienta con sus pacientes, o sea, para integrarlo de una manera más holística, o sea, para poder ver a la persona de una manera más integral. Ya nada más, incluso con el diagrama lunar menstrual, o sea, yendo a nuestro ginecólogo, sería mucho más práctico decirle, mira, es que yo me he dado cuenta que este mes he sangrado tantos días, ha pasado esto, esto y esto y esto, y lo tengas ahí, ¿sabes? Como de manera muy gráfica para decirle, mira, es que yo sé lo que me ha pasado. Eso es buenísimo porque te avanza un poco el tema del diagnóstico y yo creo que a ellos también les va bien eso porque es como que ya no tienes que empezar de cero, ya llevas unos meses de atrás con una información y pueden ir más directo a un diagnóstico seguramente como más certero, ¿no? Más directo. Claro, sí. Claro, es un poco eso, para quitarnos también a nosotras ese apuro que nos da, porque yo soy la primera, o sea, yo cada vez que me pongo enfrente de mi ginecólogo, como siempre es tan poquito tiempo que tenemos con nuestro médico, entonces le dices las 3 cositas así como más relevantes, pero se te olvidan un poco de detalles. Entonces, este cuaderno es un poco para irnos soltando también un poco más. Y sintetizar, ¿no? Sintetizas y vas ya con una información más concreta. Sí, qué bueno. Vale. Sí, sí. Entonces, la intención del cuaderno es que podamos sacar herramientas, ¿no? De nosotras, darnos cuenta de nuestra ciclicidad, de nuestros cambios internos, pero al mismo tiempo también cómo se representan en el día a día, ¿no? Porque están ahí también los mandalas que nos van a ayudar a ver esos cambios. Sí, el trabajo es como un trabajo doble, a veces hasta triple, o sea, que se manifiesta de diferentes maneras, es a lo que voy, o sea, que no solo te das cuenta de toda esa parte interna física tuya, de cómo funciona tu cuerpo, sino que al hacer el trabajo con los mandalas,
te das cuenta además de cómo funciona esa parte creativa tuya, de cómo tu útero, una vez que le empiezas a prestar atención, te empiezan a llegar cosas, te empiezan a llegar mensajes, te empiezan a llegar intuiciones de las cosas que te gustan, de las que no te gustan, de lo que te apetece hacer, o sea, de quizás proyectos que tenías olvidados ahí en un armario, en una gaveta, lo que sea, que tú dices, ¿qué tal si? Entonces, el trabajo con los mandalas precisamente lo que hace es eso, despertar nuestro potencial creativo innato, que de repente lo teníamos un poquito olvidado, que dijimos, no, no, para más tarde, no, no, para más tarde. Y entonces este trabajo lo que hace es eso, despertarlo, así como que, no, no, para más tarde no. Empieza aquí a ver si realmente quieres desempolvarlo o si de verdad que se sigue empolvando o tirarlo a la basura o lo que sea. Es un poco ese cotidiano de repente yo quería asistir a clases de cocina y entonces me animo y me apunto a clases de cocina y entonces me empiezan a despertar también un montón de ideas y de cosas con las clases de cocina, que es un poco eso, porque la creatividad, yo parto desde el punto de que la creatividad no son solo actividades artísticas, ¿vale? Que pintar un mandala puede considerarse como eso, pero es que te ayuda a ir más adentro a la parte de conectar con tu intuición, con esa parte que te dice eh, las ideas geniales, o sea, esas ideas inspiradas que tú dices, ay, ¿esto de dónde salió? Y resulta que es algo interno tuyo. O sea, es algo interno tuyo que todos los días, o sea, desde buscar soluciones a situaciones en el trabajo, con un compañero laboral, con un amigo, con un familiar, o sea, son situaciones en donde cuando tenemos que buscar una alternativa, esa búsqueda de una alternativa tiene que venir de la creatividad. Entonces, si nosotros no tenemos la creatividad potenciada, desarrollada, pues se nos van a ocurrir poquitas formas de cómo solucionar o de cómo realizar nuestras tareas cotidianas, sino que siempre vamos J caballo, Sota caballo rey, no, no sé muy bien cómo se dice, o sea, pero que siempre vamos por las mismas alternativas de siempre. Entonces, el trabajo con los mandalas y con estos mandalas uterinos es precisamente que nos ayudan a conectar con esa voz interior que nos dice, no, es que no es nada más sota, caballo, rey, es sota, caballo, rey, flor, luna, sol, tal, o sea, que te vienen muchísimas más alternativas de las tres opciones que tú siempre tienes en tu quehacer diario. Y entonces es un poco para potenciar eso, o sea, que te des cuenta que no eres creativa solo en una cosa o de repente tú piensas que es en cero y entonces, ya va que se me cayó aquí, sino que eres creativa para muchísimas cosas, o sea, que le puedes buscar alternativas, Sí, es como un trabajo multidimensional, ¿no? O sea, sí. Entras por el cuerpo, por los signos más físicos, luego te vas encontrando también con que tus emociones cambian, luego vas descubriendo estas facetas, o sea, sobre todo en este cuaderno que está enfocado a la creatividad también, vas descubriendo, ¿no? Todas tus facetas creativas que no tenías reconocidas. Y a mí me encanta el trabajo del diagrama porque yo muchas veces digo que nos normaliza, que hay cosas que las vemos como extrañas o las tenemos catalogadas como enfermizas o negativas y entonces nos damos cuenta que, bueno, pues que forman parte de ti, que todos los meses se repiten y que por mucho que luches contra ellas no se van a ir. Entonces hay que amigarse con ellas y sacarle el jugo, ¿no? Y los frutos, lo mejor, porque en realidad son dones. Son dones, son momentos óptimos, como dice Miranda, y aprovechar esos momentos óptimos te da, o sea, te da mucha más calidad de vida, mucha más productividad, una sensación más de paz o sea, una sensación de paz interna contigo misma. No sé, es un trabajo muy bonito, que sí que es verdad que muchas veces se hace un poco como pesado, entre comillas, ¿vale? Pesado digo porque nos cuesta un poco dedicarnos esos momentos, esos espacios en el día, ¿no? Igual que la meditación o el ejercicio físico. Entonces, a mí me gustaría que nos dieras algún tip para cuando iniciamos, ¿no? Yo, por ejemplo, recibí el cuaderno súper ilusionada
empecé a pintar, a anotar y de repente tuve un parón y me bloqueé, ¿vale? Y de ahora estoy ahí de, venga, tengo que iniciar. Me gustaría que nos dieras un truco para cuando pasa esto, ¿no? O sea, o cómo llevar adelante más rutina con el tema de Con escribir, el cuaderno. con el cuaderno, sí. Que luego se nos va a transformar, lo podemos aplicar en cualquier ámbito del día a día, pero con el tema del cuaderno, ¿cómo podemos, eh, algún tip, algún truco para ser así como Sí, más voluntariosas en ello? el primer consejo que yo daría es leerse de verdad de toda la parte teórica y la guía de uso, ¿vale? Porque ahí yo doy muchísimos tips y muchísimos consejos de cómo utilizar y qué pasa cuando te da un bajón anímico y no te dan ganas de pintar una semana, cuando no tienes ganas de escribir, o sea, y voy dando tips de acuerdo a la propia experiencia que yo tuve. De hecho, yo me he dado cuenta que en mi fase premenstrual, o sea, yo también dejo casi que olvidado el cuaderno, o sea, y no me apetece estar pintando el mandala o estar escribiendo todos los días. O sea, el resto de las fases tú las ves muy bien, que tienen anotaciones, de repente un día que se me olvida o lo que sea, pero llega la fase premenstrual y es así como que no quiero saber nada del cuaderno, ¿sabes? Entonces, lo voy relatando, o sea, en toda esa parte teórica, yo voy relatando pues mi experiencia para que se den cuenta o sea, que no hay que flagelarse, o sea, que no hay que autocastigarse, que soy la peor, que no ha apuntado nada, que tal. No, no, o sea, tómatelo con calma, ve viendo en qué fase del ciclo te ocurre eso de que no quieres apuntar, que no quieres pintar, porque de repente se te repite todos los meses en la misma semana. ¿Sabes? Como me he dado cuenta yo, o sea, que a mí me ocurre es en esa fase, pero de repente a otra le puede ocurrir en la fase probulatoria, ¿sabes? O sea, que termina la regla y entonces no quiere saber nada del cuaderno. Claro, O sea, puede pasar. Entonces es un poco, primero, leerse toda esa parte teórica porque ahí hay muchos consejos. Y segundo, o sea, creo que el segundo consejo más importante que les puedo dar es observar, o sea, más que todo, observar. Si no tienes ganas de escribir o de pintar, pregúntate primero en qué fase estás, o sea, si puedes ubicar en qué fase de tu ciclo estás. Eh, y entonces así ya vas como que localizando de que, es que, o sea, no tengo ganas por tal cosa. Y luego, con respecto a los mandalas uterinos, mientras más los utilices, más se te va a despertar ese potencial creativo innato de incluso de ánimo, o sea, del querer hacer más cosas, de estar más abierta a otras cosas. Entonces, yo lo que recomiendo a lo largo de todo el cuaderno menstrual es mínimo colorear un mandala a la semana. Mínimo, o sea, no te pido que colorees los 7 mandalas durante toda la semana porque hay veces que puede ser agobiante, o sea, incluso para mí puede llegar a ser como mucho los 7 mandalitas. Entonces, uno, o sea, a la semana, colorea uno. O sea, incluso no tienes que colorearlo todo en un día, sino te apeteció, tenías 5 minutos libres y entonces coloreas una partecita del mandala. Luego, a los 2 días es que te pudiste encontrar otros 5 minutitos, entonces te sientas y coloreas otra partecita del mandala. Okay. Y así hasta que lo termines, o sea, pero es más un trabajo, o sea, una propuesta de que no te agobies, de que no te agobies por toda la información que supuestamente tienes que apuntar, que poner, que tal. O sea, esto es más bien para que te relajes, para que conectes contigo, para que veas cómo funciona. O sea, yo entiendo que en el mundo moderno y tecnológico en el que estamos, eso de encontrar más de 15 minutos libres es así como que ¡wow! Pero, Bueno, al tiempo pero hay que crearlo, ¿no? Hay que crear esos sí, espacios. Y a mí me sirve mucho tenerlo siempre en el mismo sitio. O sea, yo o tenerlo o en la mesilla de noche o en la mesita del sofá o también en la zona que medito. Entonces, en el momento que voy a meditar o voy a hacer algo, yo qué sé, pues el ratito del sofá, lo tengo presente ahí, ¿no? Lo tengo por medio, lo veo y me cuesta menos. Si lo meto en la estantería,
Me olvido un cuaderno menstrual. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, sí, bajar el listón y permitirnos el no hacer, que eso es muy, muy de conexión con nuestra energía femenina, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Sí. Entonces es eso, es no pensar que necesitas un montón de tiempo para dedicarle, sino en esos ratitos que tienes libres, pues dedícale ese ratito que tienes libre. O sea, si son 5 minutos, pues esos 5 minutos y ya paras la actividad y luego continúas. O sea, es un poco también para eso. O sea, no pensar que, uff, es que tengo que apuntar y me quita demasiado tiempo, entonces no puedo. No, no, o sea, tómalo con calma, tómalo con calma. Integrarlo. Sí, 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 Integrarlo en el día a día, en cualquier espacio, en cualquier momento. Genial, genial. Bueno, pues para cerrar un poco todo el tema, uh-huh. ¿te gustaría hacer como un resumen, dar 4 pinceladas? ¿Qué, qué beneficios van a encontrar las mujeres? O sea, qué les dirías tú a las mujeres que vean este vídeo, que te estén viendo? Por qué deben llevar un registro y usar el cuaderno de las 13 lunas, el cuaderno menstrual? Vale. Bueno, yo le diría a esas mujeres que están en un proceso de reconexión con su parte femenina y que quieren conocer un poco más todo lo que involucra, o sea, no nada más la parte física, sino que quieren eso, reconectar con ellas, que este cuaderno menstrual es precisamente una herramienta para ayudarlas en esa conexión, en esa búsqueda de ver qué es lo que ocurre en su cuerpo físico, en su cuerpo emocional, en su cuerpo mental, o sea, qué es lo que está ocurriendo con ellas. Y por supuesto, la parte principal del trabajo con este cuaderno menstrual específico es desarrollar el potencial creativo innato, es decir, darnos cuenta de que si pensábamos que no éramos creativas, el trabajo con este cuaderno menstrual es para que te des cuenta de que sí eres creativa y eres creativa todos los días. Y no es una cuestión de saber pintar, escribir, cantar, no, es una cuestión de tu intuición, de tu voz interior, de las cosas que haces en tu cotidiano. Entonces, este cuaderno menstrual es para darte conciencia, o sea, para que seas consciente de ese hecho. Qué bueno, Valentina. Qué bueno, sí, porque realmente integramos todas las partes del ser mujer. Porque andamos un poco como seccionadas, ¿no? El físico por un lado, el mental por el otro, el energético por el otro, ¿no? Y hay muchas partes que no las reconocemos porque no tenemos patrones visibles o referentes, ¿no? En nuestro día a día y nadie nos lo ha enseñado, ¿no? O sea, un manual así que nos lo dieran de pequeñas, ¿no? Y que nos lo que fuera calando en nosotras, ¿no? Desde que somos pequeñitas hasta que tenemos la primera menstruación, ¿no? Pues cuánto nos Sí, hubiera cambiado la vida. Pero bueno, a mí me afortunadamente, lo hubiese cambiado un montón. Yo creo que si yo hubiese tenido eso cuando me vino la menstruación a los 11 años, sí, me vino a los 11, de ahí en adelante yo creo que no hubiese tenido la necesidad de estar con pastillas anticonceptivas, o sea, sabes, un método anticonceptivo. Yo estuve 15 años con pastillas anticonceptivas, casi que sin descanso alguno, para luego encontrarme que es que, ¿sabes? Cosas como que la menstruación que tenía con las pastillas anticonceptivas era una falsa menstruación. Y no me quitó además de los miomas. Entonces, o sea, son un montón de cosas. O sea, si yo hubiera tenido esta herramienta desde pequeñita, eh, tendría otra mirada de lo que es mi cuerpo de mujer, de mis emociones de mujer y de mis pensamientos de mujer, que lo que fue durante, ¿sabes? La década de mis 20, la década de mis 30, o sea, hubiese sido mucho más enriquecido, no porque hubiese sido mala ni mucho menos, sino que hubiese estado mucho más enriquecido y me hubiese entendido mucho mejor yo.
Bueno, menos mal y afortunadamente que tenemos ahora muchos cursos, muchos talleres y muchas herramientas, ¿no? Como el cuaderno menstrual para volver a conectar con nosotras, porque la verdad es que sí que se da un cambio a todos los niveles, tanto físico como emocional, como energético, cuando empiezas a conectar contigo. Pues bueno, Valentina, vamos a ir cerrando y a De mí sí que me acuerdo. gustaría, si estás de acuerdo, emplazar a las mujeres para otro momento, para otro vídeo y que nos sigas contando más cosas de este cuaderno menstrual, de cómo pueden ahondar un poquito más. Hoy ha sido así como una presentación, pero cómo podrían ellas ahondar un poquito más para ir dándoles pinceladas. Si te apetece, seguimos con esta propuesta de entrevistas que a mí me gusta mucho hablar contigo. Pues sí, yo estoy abierta a seguir hablando de este tema porque me fascina, o sea, yo soy multiapasionada, con lo cual este tema me apasiona, también me apasiona muchos otros, pero con gusto, con muchísimo gusto. Bueno, pues ahí lo dejamos, os dejamos ahí emplazadas para que sigáis viendo más vídeos de Valentina y que nos vaya enseñando más cositas del cuaderno menstrual, porque como ya os he dicho, es un gran manual y aquí hay mucho que desglosar, mucho que sacar de nosotras. Y bueno, es que en realidad nosotras somos así de polifacéticas, ¿no? Tenemos tantas capas dentro de nosotras que tenemos mucho por descubrir y además esto nunca se acaba. Yo empecé con el diagrama menstrual allá por el 2008, o sea, fíjate, hace como 10, 11 años, sigo encontrando cosas en mí, o sea, sigo sorprendiéndome, o sea, es que nunca acabas de aprender ni de reconocerte, además de que vamos cambiando, ¿no? Con el tiempo, pero siempre aparecen cosas nuevas que no te habías dado cuenta y es un trabajo, la verdad, que súper enriquecedor. Sí, sí, sí. Y es que esas cosas nuevas son porque nosotras estamos en constante cambio. O sea, Mm, no somos siempre la misma persona. mm. Entonces, siempre vamos a encontrar cosas nuevas. Entonces, eso es muy bonito. O sea, es un trabajo que nunca acaba porque nosotras nunca acabamos. O sea, siempre estamos transformándonos y cambiando. Sí, es Entonces, eso es muy bonito. un camino de crecimiento personal. Sí, bueno, Valentina, pues si te apetece añadir algo. Eh, pues de momento no, o sea, dar las gracias por haberme tenido en este espacio para hablar de mi cuaderno menstrual, de cómo las puede ayudar en sus vidas cotidianas y entender mejor sus cuerpos, sus emociones y su mente. Y, y básicamente quizás dejar el mensaje de que sí somos creativas, o sea, sí somos creativas. Qué bueno, el hashtag, ¿no? Sí, somos creativas. Sí, sí, somos creativas. Sí, sí, y que la creatividad necesita retos. O sea, si realmente queremos desarrollar y potenciar nuestra creatividad, la creatividad necesita retos y necesita ser practicada constantemente. Qué bueno. Sí, Me gusta eso de necesita retos. Es como salir de la zona de confort, ¿no? Proponerte a ti misma cambios y superación y salir pues, de ese cascarón que a veces nos metemos, que llega un momento que se nos queda pequeño y tenemos que romperlo. sí, sí, sí. Yo de hecho utilizo mucho el hashtag en mi cuenta de Instagram de la creatividad necesita retos, Qué bueno, precisamente me por eso. encanta. Sí. Bueno, pues Valentina, nos vemos otro día y nos sigues contando, de decirles a las oyentes que vamos a dejar abajo en el link, debajo del vídeo el link para que puedan acceder al cuaderno menstrual, abajo lo dejamos, que puedan acceder al cuaderno menstrual y a tus redes también para que te conozcan, porque estás en Instagram, ¿verdad? En Facebook. Sí, ¿Cómo te pueden sí, sí. encontrar? Por Instagram es arroba y mi nombre, Valentina Raventós, sin Todo ningún juntito. punto, sí, todo juntito. Vale, Por Facebook también, por mi nombre. perfecto. Eh, sí, y el cuaderno menstrual, pues por amazon.com. O sea, por Amazon en cualquiera de los países, o sea, desde donde Les vamos estés, a en dejar el link cualquiera de los abajo para que lo encuentren directamente. países. Exactamente. Y bueno, nada, deciros que la sigáis, porque ella siempre está continuamente colgando tips, colgando ideas, o sea, va compartiendo contenido que os puede ayudar a complementar muy bien todo el trabajo de introspección y crecimiento personal. Pues Valentina, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos este ratito
Y bueno, y muchas gracias por crear esto de tanta ayuda para las mujeres. Gracias a ti, Mila, por tenerme. Nos vemos en otro momento y seguimos compartiendo, ¿vale? Vale, genial. Nos vemos pronto. Adiós. Chao.